Un pequeño libro sobre la sombra humana, de Robert Bly. Capítulo 1. Problemas en el arca. Tenemos que notar que cuando la luz del sol toca el cuerpo se pone brillante, pero echa una sombra, que es oscura. Cuanto más brillante es la luz, más oscura es la sombra. Cada uno de nosotros tiene alguna parte de nuestra personalidad que nos es oculta. Los padres y los maestros en general nos instan a desarrollar el lado luminoso de la personalidad, a estudiar materias bien iluminadas como las matemáticas y la geometría, y a tener éxito. El lado oscuro entonces se queda sin alimento. ¿Qué hacemos entonces? Enviamos a un cuervo. La paloma vuelve. No encontró un lugar de descanso. Voló toda la noche sobre los mares agitados. Bajo los aleros oscuros, la paloma ensalzará la cama del tigre. Dale paz a la paloma. La golondrina de cola dividida deja el alféizar al amanecer. Al atardecer las golondrinas azules regresarán. Al tercer día el cuervo volará. El cuervo, el cuervo, el cuervo de color araña. El cuervo encontrará nuevo barro para caminar. El poema se refiere a la historia de Noé. Aunque yo tomé las imágenes de una versión anterior compuesta por los babilonios, en la que participaron 3 pájaros. El poema salió 1 o 2 años después de la universidad, y parece decir que si alguna ayuda iba a llegar para sacarme de mi miseria, iba a venir del lado oscuro de mi personalidad. Recuerdo esto como una de las primeras cosas que entendí claramente por mí mismo. Sentí que era verdad también en política, es decir, lo que necesitábamos para ayudarnos en la nación no era alguien como Adlai Stevenson, que era demasiado como una golondrina, o Bertrand Russell, que tenía demasiada luz en su personalidad. Incluso Eugene McCarthy más tarde, quien tenía un poco más del lado oscuro, me pareció una golondrina incapaz de encontrar barro. Los pájaros se han convertido en un problema para los Estados Unidos. Todo lo que elegimos para la presidencia son palomas o golondrinas, o cuervos blancos, como Nixon. Una tarde de invierno, varios años después, mientras veía caer la nieve sobre un prado, sentí que la oscuridad volvía a invadirme. El prado estaba cubierto de nieve hasta la mitad. Era el tipo de nevada que empieza a mediados de la tarde. Y ahora las pequeñas casas del prado se estaban oscureciendo. Si extendía mis manos hacia abajo, cerca de la tierra, podría coger puñados de oscuridad. Siempre había estado ahí, pero nunca nos habíamos dado cuenta. A medida que la nieve se intensificaba, los tallos de maíz se alejaban cada vez más y el granero se acercaba a la casa. El granero se movía solo en la tormenta que se avecinaba. El granero estaba lleno de maíz y ahora se estaba acercando a nosotros, como un barco que se nos echara encima en medio de una tormenta. Todos los marineros a bordo llevaban muchos años ciegos. A veces la primera nieve cae cuando el césped todavía está verde, y si el césped es largo, lo dobla sobre sí mismo, formando pequeñas casas debajo. El granero de nuestra granja ese año estaba vacío de animales, pero lleno de maíz, sellado en un programa del gobierno, y aunque el maíz pertenecía a mi padre, era una especie de tesoro. La imagen de puñados de oscuridad, por sí sola, no hace de este un poema de sombra. El poema se acerca a la sombra al final, cuando el escritor obtiene más oscuridad de la que esperaba. La cultura china antigua hace énfasis en el símbolo yin-yang, el cual nos muestra la parte blanca de la personalidad y la parte negra de la personalidad unidas dentro de un círculo. Escribí este poema un día de primavera. Oh, en una mañana temprana pienso que viviré para siempre. Estoy envuelto en mi alegre carne, tal como la hierba está envuelta en sus nubes de verde, levantándome de una cama en la que soñé, de largos paseos pasados castillos y carbones calientes. El sol se alegra en mis rodillas. He sufrido y sobrevivido la noche.
Me bañé en agua oscura como cualquier hoja de hierba. Las fuertes hojas del arce de caja, cayendo en el viento, nos llaman a desaparecer, en las salvajes del universo, donde nos sentamos al pie de una planta, y viviremos para siempre como el polvo. Uno podría especular que debido a que los poetas chinos antiguos, budistas y no budistas, trataron de reconciliar el lado oscuro y el lado luminoso, preservaron más sentimientos por las plantas y los animales de lo que nosotros hemos preservado. Las plantas están dormidas y por lo tanto viven siempre en el lado oscuro, aunque sus hojas buscan la luz. Así que podríamos decir que cada maleza en nuestro patio trasero une lo oscuro y lo luminoso como lo hace la rosa de la ventana de Chartres, y sentarse junto a ellas es mucho más barato que volar hasta Francia. El hombre ocupado habla: no me daré a la madre de la soledad, ni a la madre del amor, ni a la madre de la conversación, ni a la madre del arte, ni a la madre de las lágrimas, ni a la madre del océano, no a la madre del dolor, ni a la madre de la cara abatida, ni a la madre del sufrimiento de la muerte, no a la madre de la noche llena de grillos, ni a la madre de los campos abiertos, ni a la madre de Cristo. Pero me daré al Padre de la justicia, al Padre de la alegría, que también es el Padre de las rocas, que también es el Padre de los gestos perfectos. Desde el Banco Chase Nacional ha venido un brazo de llamas y me siento atraído al desierto, a los lugares áridos, al paisaje de los ceros, y me daré al Padre de la justicia, a las piedras de la alegría, al acero del dinero, al Padre de las rocas. Nuestra cultura nos enseña desde la infancia a dividir y polarizar lo oscuro y lo claro, lo que aquí llamo madre y padre. Así que algunas personas admiran el lado derecho de la personalidad, bien iluminado, y ese grupo se puede asociar con el padre, si así lo quiere. Y algunas personas admiran el lado izquierdo, mal iluminado, y ese grupo se puede asociar con la madre, si así lo quiere, y míticamente con la gran madre. La mayoría de los artistas, poetas y músicos pertenecen al segundo grupo, y aman la intuición, la música, lo femenino, los búhos y el océano. El grupo de pensamiento correcto ama la acción, el comercio y el imperio. Ve cómo mi mente está dividida, de modo que mi descripción del mundo alienta a la polarización. Anhelaba un poema en el cual esta división fuera clara. El hablante en mi poema tendría que ser un padre de personalidad extraordinariamente consciente, supongo, pero el poema nos recuerda que hay personas que toman la decisión de alejarse de la oscuridad. Voy a leer un poema sobre las primeras aldeas de los peregrinos en Massachusetts. Es un pueblo peregrino, cae una fuerte lluvia. Las cabezas de pescado yacen sonrientes en los rincones de las casas. Adentro, palabras como Sansón cuelgan de las vigas. Afuera las gallinas cacarean en las cabañas de madera. Sin embargo, las gallinas caminan sobre tierra calvinista. Las mujeres se mueven a través de la oscura cocina. Sus pesadas faldas las abruman como hombres que se ahogan. Arriba las camas son como nubes tormentosas en el suelo desnudo, dejando siempre las cubiertas húmedas por la madera rugosa. Y los huevos, extraños, blancos, huevos perfectos. Huevos que ni siquiera la lluvia podría mover, blancos, indoloros, con colas incluso en las pesadillas. Y el indio, húmedo, musgoso, pidiendo una cama. El Mat Poiset está de acuerdo con la madera podrida. Ha hecho una conspiración con la salamandra. Ha hecho tratados con las frías cabezas de los peces. El indio sigue viviendo en los troncos empapados por la lluvia. Este es nuestro enemigo. Este es el marginado, el que debemos proteger a nuestra nación, el que con su cabello oscuro nos oculta del sol. Creo que se podría decir que la mayoría de los puritanos no distinguían la oscuridad de Satanás. Tenían miedo a los indios morenos, probablemente sospechaban de los pavos negros, y caminaban incómodos en los bosques de pino oscuros de Massachusetts. A las mujeres les aconsejaban medias, capuchas, obediencia y silencio. El odio hacia el lado yin del círculo comienza como un pequeño hilo en la primera tela americana.
El odio hacia Jean al comienzo le dio a Nueva Inglaterra una energía feroz, pero 300 años después el mismo odio agota a las personas y conduce a algún tipo de muerte espiritual. Sentado en la sala de espera de su dentista, parece que su vida ha llegado a su fin. Un día, cuando tiene 45 años, el patio de batalla desaparece de la vista y ya no puede hablar. Se sienta en una silla debajo de grandes árboles. Su esposa recoge leña en el bosque. Algunos hombres americanos entran en un espacio mítico y mágico después de los 45 años. En contraste, los hombres de muchas culturas primitivas siguen siendo espiritualmente vivos hasta los 70 u 80 años, como lo hacen muchos sacerdotes budistas, pero con nosotros algunos silencios toman el control. Ese espacio muerto dentro de los hombres americanos mayores está conectado de alguna manera a la forma en que los hombres mayores persiguieron la guerra de Vietnam y la forma en que la persiguieron, que fue una forma muerta y sin vida. Un ejemplo perfecto de esa sensación de adormecimiento y muerte fue la cuenta de los cuerpos. Volvamos a contar los cuerpos. Si solo pudiéramos hacer que los cuerpos fueran más pequeños, el tamaño de los cráneos, podremos llenar una llanura entera con cráneos blancos bajo la luz de la luna. Si solo pudiéramos hacer que los cuerpos fueran más pequeños, tal vez podríamos obtener un año entero de matanzas en un escritorio. Si solo pudiéramos hacer que los cuerpos fueran más pequeños, podríamos ajustar un cuerpo en un anillo de dedo como un recuerdo para siempre. Si el drama americano comienza con los puritanos matando pavos, entonces el bombardeo de Camboya por parte de Kissinger y Nixon tiene lugar en el tercer acto. Los surasiáticos, que representan una civilización más reconciliada con la oscuridad y la humedad que la nuestra, se fusionaron con fantasmas de Cherokees o Crows, muy abajo en nuestra psique. Durante la guerra de Vietnam escuchábamos diariamente una cuenta brutal de cuerpos y sentí y sigo sintiendo que la calidad onírica de la guerra representaba una repetición de algunos de los primeros asesinatos. Como Sísifo no puede dejar de empujar la piedra hacia arriba en el mundo de los muertos. Oigo voces que elogian a Tshombe y a los portugueses. En Angola, estos son los hombres que despellejaron al Little Crow. Todos somos sus hijos, acechando. En cuartos traseros, vendiendo clavos con manos temblorosas. Desconfiamos de todas las personas en la tierra con cabello negro. Enviamos equipos para derrocar el gobierno de José. Entrenamos a los nativos para que maten a los presidentes con dardos. Tenemos hombres que aflojan los clavos del arca de Noé. Los hombres del Departamento de Estado flotan en las jaleas pesadas cerca del fondo, como cangrejos exhaustos, como calamares confundidos, enviando haces de luz negra al mar abierto. Cada uno lucha contra su sentimiento fraternal por los grandes terratenientes. Tenemos rayos violetas que iluminan las junglas por la noche, mostrándonos las poblaciones amistosas. Estamos enseñando a los niños de ritual, los niños de la selva, para superar su anhelo de vida, y enviamos chispas de luz negra que se ajustan a los agujeros en los ojos de los generales. Debajo de todo el cemento del Pentágono hay una gota de sangre india preservada en la nieve, preservado de un rastro de sangre que una vez llevó desde el cuartel sobre la nieve, el camino ahora perdido. El líder Sioux Little Crow, mencionado en la segunda línea, lideró una breve rebelión en Minnesota durante la guerra civil que fue sofocada. Algunos años después, un granjero blanco le disparó a Little Crow cuando lo vio un día recogiendo moras. Cuando llevó el cuerpo de Little Crow a la ciudad, un antiguo soldado lo reconoció por las bandas de piel de zorrino en sus muñecas. Los granjeros decapitaron a Little Crow y luego lo desollaron. Y la Sociedad Histórica de Minnesota lo tuvo un tiempo, y el detalle es curiosamente similar al corte de orejas que se practicó en Vietnam. Así, una decisión tomada en privado, como parte de la vida interior de uno, para luchar contra el lado oscuro de uno mismo, y esta lucha especialmente la recomendaron los protestantes, puede hacer que lo consciente y lo inconsciente ocupen posiciones adversas.
y las posiciones adversas pueden extenderse rápidamente a la política exterior e influir en las decisiones. El cuervo no llega. Dividimos a los animales en el arca en buenos y malos, pero el cuervo no llega. Hacemos que todos los erizos machos y las perezosas se sienten en el lado derecho de la sala, y las erizas hembras y las perezosas en el lado izquierdo de la sala, pero el cuervo no llega. Las dos mitades de yin y yang no se unen. Prohibimos que los garzones bailen y forzamos a los ratones en sus alojamientos apretados a que traigan a todos los infantes de ratón a término, pero el cuervo todavía no llega. ¿Qué hacemos entonces para alentar a que el cuervo llegue? Ese es el tema de este pequeño libro. La división, insistida aquí de oscuro y claro, es muy clara, pero así es como empezaremos.